Buenas noches nuevamente. Entonces, damos inicio a la segunda sesión del día de hoy, perteneciente al tema de costo de inventarios. Básicamente vamos a hacer una suma de los costos fijos y de los costos variables de la siguiente manera. Les voy a compartir aquí el tablero nuevamente. Teníamos inicialmente nosotros un eje de los costos. Me confirman si pueden ver la pantalla, el tablero. Sí, señor. Gracias. Y teníamos el otro eje que eran las cantidades. Bien. Por el lado de los costos fijos, teníamos nosotros que eran costos que siempre se mantenían a lo largo de pues el tiempo del corto plazo, pero también a lo largo de las cantidades. Sin importar las cantidades que yo tuviera, siempre tenía que pagar el mismo costo fijo. Bien. Teníamos adicionalmente los costos variables que tenían una característica ya muy distinta, que aumentaban conforme aumentaban nuestras cantidades. Pongámosle otro color aquí a los costos variables. Pongámosle este color rojo. Bien. Y finalmente teníamos nosotros la suma, o tenemos en este momento la suma de los costos fijos más costos variables. Pongámosle nombre acá. Costos variables. Y color verde, costos fijos. Si nosotros tenemos estos costos variables, vamos a poner mucha atención aquí a la suma. Si tenemos estos costos variables y tenemos que sumarle unos costos fijos, es decir, sumarle siempre la misma cantidad, vamos a poner aquí un ejemplo. Tenemos aquí una cantidad de 10. Una cantidad de 20. Una cantidad de 30. Y si nosotros tenemos que sumarle a esta cantidad que tenemos de costos variables, siempre sumarle una cantidad constante, lo que nos va a dar como resultado es una línea paralela a los costos variables. ¿Por qué es paralela? ¿Y de qué tamaño? Del tamaño de los costos fijos más los costos variables. Es decir, en este punto ya tenemos los costos fijos, pero nos falta un tramo de los costos variables. Perdónenme, hasta este punto tenemos los costos variables, hasta esta línea roja. Nos falta entonces, Luz tiene nuevamente problemas de ingreso. Tiene que intentarlo hasta que pueda ingresar. Entonces tenemos aquí los costos variables y siempre sumarle la misma cantidad de costos fijos siempre nos va a dar una paralela a estos costos variables.
una paralela que se compone de los costos variables más lo que mide los costos fijos. Si se dan cuenta, voy a pintar aquí unas barritas de color amarillo. Siempre van a tener, ¿qué tamaño? Estas barritas. ¿Qué tamaño van a tener? El tamaño de los costos. Variables. No. El tamaño de los costos variables más el tamaño de los costos Ah, sí, señor. fijos. Si ustedes se dan cuenta, esta barrita amarilla siempre va a tener el tamaño de el tamaño que hay de 0 a los costos fijos. Y por eso siempre va a ser una paralela a los costos variables. Estos entonces serían los costos totales. Obviamente los costos totales son mayores que los costos variables y mayores que los costos fijos, para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, esta es como tal la suma de todos los costos que se tienen dentro de, dentro de nuestros costos logísticos. Les quiero mostrar, bueno, preguntas hasta acá. No sé si el gráfico no es muy claro o simplemente es la suma de los dos, de la barra roja y la barra verde, y pues nos da una cantidad que es la barrita verde más clarita de los costos totales. No sé si hay preguntas hasta ahí, no sé si está muy complicado ese pedacito. Esta parte, ¿no? Digamos, si yo tengo los costos variables aquí en 2 y tengo que sumarle siempre 3. Entonces tengo aquí en 2 más 3. Aquí tengo, digamos, 5 más los mismos costos fijos. Siempre le sumo la misma barrita amarilla que es los costos fijos. Siempre le sumo. Y listo. Esa es como tal la gráfica de los costos y es como se suman. A mayor cantidad de producto, obviamente, se tienen mayores costos. Eso ya es por intuición. Yo tengo una fábrica muy grande, esa fábrica va a generar mayores costos que una fábrica pequeña. Y si la fábrica pequeña crece y cada vez aumenta su tamaño, pues también aumentan sus costos, tanto variables como fijos, aunque los fijos aumentan en escalera, como les había dicho, a lo largo del tiempo. En este caso estamos considerando solamente un ejemplo de corto plazo. Bueno, les quería mostrar adicionalmente un pequeño ejemplo. Ver si me indican si pueden ver en este momento la pantalla. Bueno, acá. Ahí la pueden ver, ¿correcto? Sí, señor. Perfecto. Entonces tenemos un ejemplo ilustrativo. Lo vamos a leer. Aumentar un poco el tamaño, que lo puedan ver bien. Dice, el cálculo del coste de los pedidos. Una posible forma de proceder sería la siguiente. Bueno, recordemos lo siguiente. Recordemos que nosotros tenemos los costos divididos también en partes que son los costos por la gestión de las compras, que son los pedidos y demás. Tenemos los costos del stock de los almacenes y tenemos los costos de transporte, no están acá, y también tenemos finalmente los costos de envío o de venta. Entonces son diferentes costos que tienen que tener en cuenta ustedes. En este caso, estamos nosotros
reconociendo los costos de los pedidos, es decir, los primeros costos que vimos en las diapositivas. Y se recogen, bueno, aquí vamos a mirar. Una posible forma de proceder sería de la siguiente manera, se recogen. Vamos a leer, por favor, alguien que me ayude con la lectura. ¿Desde dónde, profe? Se recogen de la contabilidad. Los datos correspondientes a los conceptos que lo integran. Por tanto, primero se identificarán los conceptos de costo que afecten a las actividades logísticas y a continuación se recogerán las cuantías de costo correspondientes que se asignarán a las actividades logísticas en el montante que proceda en cada caso. ¿Sigo, profe? Sí, señor. Entonces, bueno, hasta aquí íbamos en que se van a tomar en cuenta los conceptos de coste que afecten las actividades logísticas. Y pues las cuantías, Ahí está escrito bien, ¿cierto, profe? Qué pena. ¿Cuantías? Cuantías. sí, cuantías, son cuánto, Cuantías y las, montante. las cantidades, sí. Eh, Ah, ya, sí, señor. montante en que proceda en cada caso. Listo, sí, señor. Así, por ejemplo, continúe. Para el coste correspondiente al personal del departamento, compras, se identificarán y recogerán todos los costes en que se incurre por mantener al grupo de personal destinado directamente en la labor de reaprovisionamiento en la medida y cuantía que sean imputables a las actividades logísticas, Exacto. salarios, seguridad social. Esos son los primeros costos. Eh, bueno, recordemos que costes y costos es lo mismo. Aquí lo toman como coste, es igual. Entonces se toman primero costos de la mano de obra, que son salarios, la seguridad social y el resto de los gastos de personal. Hay pues muchísimos gastos de personal y que involucran directamente eh, a los trabajadores y no a la producción. Digamos, mantener el personal, mantener unos baños, mantener una cafetería, todo eso hace parte de gastos de personal, pero gastos indirectos de personal. Y tomamos en cuenta esos gastos. Aquí se recogerán asimismo, para el ejemplo, ¿sí? Puede continuar, Diego. Ah, listo, señor. Se recogerán asimismo los gastos generales, son los correspondientes a todos aquellos conceptos imputables al departamento de compras por la gestión de artículos destinados totalmente o parcialmente a las actividades logísticas, tales como coste correspondiente de material de oficina consumido, coste correspondiente informático, coste correspondiente de administración general, etcétera. No, Hanna, dulce ahorita no. Bien. Apaga el micrófono, por favor. Eh, entonces, aquí esta parte, primero vimos que estaban asociados directamente a la actividad, pues a las personas. Y en este vamos a ver o vemos que son los costes directamente de la administración. Es decir, ya sea papelería para imprimir facturas, ya sea pues imprimir facturas, pedidos, inclusive marketing, está acá en esta primera parte. El coste correspondiente informático, un computador que se tiene generalmente en la zona de los inventarios para inventariar y todo lo demás, o una impresora, por ejemplo, se tiene acá. Y el coste correspondiente de administración general, que ya pues tiene que ver con, no con el personal, sino con la administración de los equipos, con, bueno, en general todo lo que abarca la administración y no el proceso, sino el personal que administra. Bueno, el tercer punto. También se recogerán, terminamos con este párrafo.
Diego. Sí, señor. ¿Sigo, profe? Listo, profesor. También se recogerán los gastos de correspondencia y comunicaciones. Por ejemplo, el gasto en que incurre todo el personal relacionado con la función de reaprovisionamiento por la emisión, envío y control de los pedidos de reaprovisionamiento realizados a proveedores y en la medida y cuantías que sean imputables a las actividades logísticas. Lo mismo se hará para el resto de conceptos en que el caso de cada empresa concreta deban ser considerados en relación con este coste. Bueno, en este momento entonces tenemos tres tipos de gastos diferentes. El primero que era de personal, el segundo que era a nivel administrativo y a nivel de equipos, y el tercero ya como tal los gastos de correspondencia y comunicaciones. En este momento es casi todo por internet, por celular, pero eso hace parte de los gastos que se hacen acá. Esa primera parte son los gastos de ¿qué? Del coste de los pedidos, de pedir. Simplemente el costo para hacer un pedido. Ese se tiene en cuenta aquí en todos esos tres apartados que leímos. Aquí no hemos tenido en cuenta el almacén como tal para dejar los productos, el aseo del almacén, nada de eso. Hasta aquí solamente el pedido. Desde la oficina se hace el pedido, se hace con, pues, desde la oficina se hace obviamente el pedido con una impresión, con un correo electrónico, todo eso, pero se incurren en esos gastos. Así sea solamente la persona que esté contratando para hacer el pedido, pero se tiene ese gasto. Vamos con el siguiente tipo de cálculo de coste que tiene que ver con el espacio, es decir, ya con los sitios donde se almacena la mercancía. Entonces, ¿quién más quiere leer, por favor? Solo uno, porque entre todos no se entiende. ¿No? Tocó a democracia. Bueno, Luz, ¿ya te sirve bien Señor, la conexión? ¿Quiere ¿Ya te leer? sirve bien la conexión? Dale, entonces. Cálculo del coste del espacio, Luz. es el conjunto de gastos derivados de la utilización del, espérenlo acá un poquito, del recinto donde se almacenan, manipulan o se depositan temporalmente los productos. Habrá de, ¿qué? Procederse. Ay, sí, perdón. De procederse de la forma diferente según se trate de un almacén en propiedad o de un almacén alquilado. Exacto. Entonces, si es un almacén en propiedad, hay que contabilizar. ¿Qué hay que contabilizar? Amortizaciones. Si es un almacén que se arrienda, hay que contabilizar. ¿Qué hay que contabilizar? Un arriendo mensual. Entonces, ambos hay que contabilizarlos, sea propio o sea alquiler, hay que contabilizarlo. Entonces, Luz, entre los conceptos de coste a considerar se destacan los siguientes. Ya nombramos los alquileres, que son en el caso que sea sacado en arriendo o en renta, y amortizaciones del terreno. Voy a explicar un poquito de esto antes de que lea Luz. Amortización del terreno, ¿qué es? Lo que les explicaba inicialmente, que sí, el terreno o el edificio o el local que se tiene una vida útil. Le damos una vida útil de 10 años, 20 años, 30 años. Hay expertos que hacen ese tipo de cosas, no solamente de avalúos, sino también de expertos que determinan cuántos años tiene un edificio, cuántos años tiene un local. Entonces,
les di el ejemplo al inicio. Si tengo un local que dura 20 años, su duración para amortizar es de 20 años, y en los 20 años y me costó 200 millones a precio de hoy, y pues a precio de hoy también tendríamos nosotros que mensualmente es 1 millón, pero el alquiler solamente me cuesta 500.000 pesos. Entonces yo prefiero alquilarlo que comprarlo. Todo lo contrario, si el alquiler está en 5 millones, pero mensualmente si lo compro propio me cuesta solamente 1 millón, entonces tomo el terreno. Hay que tener en cuenta que si tomo el terreno es porque tengo el dinero y no porque lo voy a sacar prestado al banco, porque al sacarlo prestado al banco no solamente me va a generar un costo directo de compra, sino también unos intereses. Entonces es importante tenerlo en cuenta en ese punto. Luz, ahora sí. Lee por favor todos los puntos. Entre los conceptos de coste a considerar se destacan. Alquileres, caso del local ajeno. Amortizaciones de terreno y o de los edificios, caso del local en propiedad. Gastos financieros. Mantenimiento y reparaciones de edificios, seguros de edificios, mantenimiento preventivo y reparación de maquinaria e instalaciones, seguros de maquinaria e instalaciones, impuestos, etc. Muy bien. En este caso entonces tenemos, pues sí, los alquileres, las amortizaciones que les explicamos, los gastos financieros que tienen que ver con eso. Si nosotros sacamos un préstamo para comprar eh, el almacén o el terreno, pues tenemos que incurrir en esos gastos financieros. Y si tenemos ese edificio, también tenemos que hacerle mantenimiento, sea propio en arriendo, hay que hacer un mantenimiento y unas reparaciones de esos edificios. Muchas veces se paga, muchas veces no, las empresas grandes generalmente pagan eh, seguros. Los seguros tienen que ver con una plata que se les entrega a las empresas en caso de alguna contingencia, dependiendo de qué se asegure. Si se asegura contra todo riesgo, si se asegura contra incendios o solamente contra un terremoto, dependiendo de contra qué se asegure la edificación. Profe, una pregunta. Mensual. ¿Eso también es como las pólizas? ¿Como esas, sí, lo mismo, seguro, póliza, lo mismo? Sí, sí, señora, seguro y póliza. Es básicamente lo mismo. Entonces, Luis, bueno, estos seguros tienen que ver precisamente con eso, con eh, ese dinero que uno paga mensualmente, suceda o no suceda nada, ese dinero se va para el seguro. Si sucede algo, así hayamos recogido toda la plata para que el seguro nos lo pague o no la hayamos recogido toda, simplemente el seguro debe asumir ese, pues, ese costo por nosotros. Entonces es importante tener esos seguros. Casi todas las empresas tienen esos seguros, básicamente, ¿por qué? Porque las empresas tienen que tener un sustento en caso de alguna pérdida. Es decir, sería muy desastroso si la empresa sucede, digamos, un incendio y se pierde toda la mercancía y no está asegurada, pues perdería muchísimo dinero. La idea es que con estos seguros la empresa paga mensualmente una cantidad pequeña de dinero, que no se puede ver como una pérdida, pero más adelante se puede ver recompensada si sucede una contingencia. Suceda o no suceda, muchas veces es mejor tener el seguro. Mantenimiento preventivo y reparaciones de maquinaria e instalaciones. Eso hace parte del mantenimiento que se le hace a todas las máquinas, incluyendo los camiones, montacargas, todo lo demás. Bueno, en este caso estamos hablando solamente de la instalación, ¿de acuerdo? Y los impuestos. El impuesto, en este caso, solamente de la propiedad. Ese es el impuesto que se pagaría dentro de este caso.
Muy bien. Bien, entonces continuamos. ¿Quién? Bueno, este ya es otro punto de las fuentes de suministro. Bueno, hasta aquí esos dos casos de estudio. Podríamos ver también el caso de los transportes. ¿En qué se incurriría o en qué gastos se pueden incurrir? Y escucho pues también a ustedes las opiniones. ¿Qué gastos o qué costos se pueden incurrir en el costo como tal del transporte? ¿Seguro? ¿Los seguros también? Sí, señora, se aplican los seguros de los seguros como tal de los vehículos. Sí, señora. ¿Qué otro gasto o costo? Los peajes. Peajes. Exacto. Y también pues el dinero Gasolina, ¿no? hay que darle. Gasolina. La gasolina, ¿no, profe? Un poquito más De fuerte. pronto, si llega a obtener partes, ahí se meterían. Exacto. Esos son, hacen parte también obviamente, de los costos en que se Sí, incurren señor. los El vehículos. mantenimiento también, Mantenimiento de ¿sí? los vehículos, sí. El impuesto. Impuestos de los vehículos, ya sea impuesto obligatorio, bueno, seguro obligatorio. Bueno, los vehículos, hablemos de impuestos y seguros, no son lo mismo. Los que tienen una moto o quien ha tenido una moto o un vehículo saben que tienen que pagar dos cosas siempre, o si no la policía les lleva el vehículo, que es el SOAT, y también deben pagar la tecnomecánica. Y adicionalmente, bueno, otro también que es el seguro anual del vehículo. Y pues el seguro no, el impuesto anual del vehículo. Entonces esos tres costos hay que incurrirlos. Eh, el SOAT es como tal un seguro. ¿Qué pasa con el SOAT? El SOAT cubre en caso de accidente o muerte, se cubre el SOAT. Lo que no cubre el SOAT obviamente es una grúa, no cubre tampoco reparaciones del vehículo, daños del vehículo, no lo cubre el SOAT. Porque es un seguro obligatorio simplemente para muerte o accidentes que se incurran dentro o con el vehículo, mejor. No tanto dentro, sino con el vehículo. Es decir, si una motocicleta atropella a alguien y le sucede algo a la persona que atropelló y la motocicleta no está asegurada con el seguro obligatorio, entonces el que debería pagar los gastos es el dueño de la motocicleta. Aunque no se permite no tener el seguro, no se puede rodar, está prohibido rodar sin ese seguro, pero por eso mismo tiene un montón de procesos e incluso las inmovilizaciones de los vehículos. Eso es un seguro. Pues porque suceda o no suceda el accidente, hay que pagar el seguro. En cambio, como tal, los impuestos solamente se incurren si se tiene el vehículo por ejemplo, los peajes hacen parte de esos impuestos. Entonces también hay que tenerlo en cuenta. La tecnomecánica no puede ser como tal un impuesto ni un seguro, no es ninguno de los dos. Es simplemente un gasto más de mantenimiento y reparaciones del vehículo, porque hace parte de esa revisión y aseguramiento pues, de la calidad del vehículo. Entonces no hay que tenerlo como seguro ni tampoco como impuesto. ¿Qué otro costo se incurriríamos? No sé si ustedes ya me dieron todos los costos, me parece que no, me parece que les falta uno muy importante. ¿Cuál es? De pronto los viáticos de los transportadores. Pues más que, bueno, ese es un punto importante, ¿no?
todo lo que tiene que ver con el alojamiento de los conductores, cuando los trayectos son largos, todo lo que tiene que ver con su manutención, pero también todo lo que está destinado al salario de ese trabajador. Entonces, por eso les decía que era muy importante. El salario, no sé si ya me lo habían dicho, pero es una parte importante ahí de los costos del transporte y es uno de los más altos también, el transportador. Y si tiene también ayudante, porque muchas veces tienen los ayudantes, también hay que contabilizarlos como tal, dentro de esos costos. ¿Qué otros costos podríamos ver ahí en el transporte? Creo que ahí también incurriría, digamos, el tipo de transporte que sea, digamos que no sea solo terrestre, sino también aéreo o algo así. Claro, no solamente estamos hablando de camioneros o, o, o el transporte en menor medida, digamos una van, una camioneta. No solamente hablamos de ese transporte, también hablamos de otros transportes que dependen de algo muy importante y ahí me hace pensar que es importante hacer la diferencia entre tercerización y costo directo. ¿Por qué? Porque yo generalmente no tengo un avión, ni un barco, ni un tren, pero sí puedo tener un camión. Sí, para la empresa. Dependiendo de qué tan grande, pues si es muy, muy grande la empresa, tienen sus propios barcos o sus propios aviones. Pero en este caso de empresas medianas y grandes, no empresas multinacionales, digamos, sino empresas grandes. Esas empresas generalmente tercerizan parte de su transporte terrestre, pero tercerizan pues la totalidad del transporte aéreo y la totalidad del transporte en barco y la totalidad del transporte en tren. ¿Por qué? Porque sale muy costoso hacer su propia vía del tren, por ejemplo. O sea, le saldría muy costoso hacer su propia autopista o alquilar su autopista y comprar el avión. Saldría un poco, muchísimo más costoso. En lugar de ello, lo que hacen es toda la logística para dejar que unas empresas especializadas realicen eso. Lo mismo, si yo no tengo los camiones en propiedad, pues los costos que contabilizo no van a ser mantenimiento, no van a ser, no, simplemente va a ser costo por transporte, por alquiler del transporte. Entonces sería más simple. De hecho, hoy en día se destaca muchísimo esas empresas de logística y se destacan muchísimo porque las empresas ya no quieren incurrir en esos gastos. Entonces les dejan a esas empresas especializadas que esas empresas se encarguen de sus acciones logísticas en lo que tiene que ver con el transporte y muchas veces también almacenamiento. Entonces hay que ser muy cuidadosos en conocer cuál es todo el proceso logístico y si la empresa se dedica a hacer logística o la empresa se dedica a producir y contrata la logística o tiene su propia logística en la empresa. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, todos esos gastos, esos costos, dependiendo de qué empresa sea y cómo sea la empresa. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, una pregunta, por ejemplo, los de las floras, cuando envían las flores, ellos envían directamente, o sea, tienen como un contrato con empresas o cómo hacen ahí. Sí, las dos cosas. Ellos tienen sus propios vehículos, pero también contratan en temporadas, contratan otros vehículos, porque no pueden tener simplemente todos los vehículos capacidad llena para ciertos momentos en que no tienen
en que no tienen el transporte a tope. Es decir, tener 20 vehículos en la empresa no pueden ser rentables. En lugar tienen unos 3, 4 vehículos y cuando necesiten más, contratan las empresas que les hagan ese tipo de transporte. Entonces tienen ambas cosas, tienen tercerización y también tienen esas empresas de flores, tienen camiones propios. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces la actividad para que la tengan en cuenta, no sé, le quieren tomar un pantallazo al computador o al celular que tengan, o si quieren copiarla en el cuaderno. Entonces dice, para llevar un cargamento de flores de la bodega hasta el aeropuerto se generan costos logísticos. Mencione los costos incurridos y clasifíquelos en costos variables y costos fijos. Recuerden que los costos fijos de ese transporte pueden ser el camión, por ejemplo. Los costos variables pueden ser el embalaje para poderlo llevar, o las cajas, que es lo mismo que hace parte de lo mismo que es el embalaje. Entonces, entre más se tenga, más se incurre en el costo. En cambio, el costo fijo se mantendrá constante a medida que aumenta la cantidad o es menor la cantidad, siempre se mantiene constante. Entonces, tienen que hacer ¿qué? Clasificarlos y nombrarlos. Todo el proceso tienen que hacerlo, pues, de llevar el cargamento de flores hasta el aeropuerto. Entonces recuerden que hay unos costos como los peajes que ya me han dicho, como la gasolina, como el camión, los sueldos del conductor, todo tienen que ponerlo ahí. Bueno, no gastos administrativos, solamente los gastos del cargamento, de este proceso. Entonces, este no lo vimos dentro de los 2 ejemplos que pusimos ahí, pero sí lo exploramos un poquito con los aportes que ustedes nos dieron. Bueno, en este momento voy a llamar lista. Bueno, aquí está la bibliografía para que la tengan en cuenta si quieren profundizar un poquito más. Aquí lo pueden ver con páginas también para que la exploren. Voy a llamar lista. Bueno, me regalan el apellido, por favor. Byron es... ¿Qué apellido? Byron Bolaños. Gracias. Diego Fernández. Diego Fernández, sí, señor. Juliet Camargo. Laura Quintero. Sí, señor. Luz Gómez. Sí, señor. Y la persona que está con el apellido Toshiba. Con el nombre del computador. Son 3 es... Brian, ese es Brian. ¿Sí? Brian. Brian. ¿Todo está bien, Brian? ¿Brian qué apellido es? Muñoz. Todo está bien, Brian, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia.